Buenas noches, doctor. Muy buenas noches. ¿Cómo están? Doctor, muy buenas noches. Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, doctor. Carolina, buenas noches. Bienvenida. Muchas gracias. Doctor, buenas noches. Cordial saludo, José Fernando. Doctor, buenas noches. Hola, Cándida, buenas noches, bienvenida. Gracias. Buenas noches, profe. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Hola, Pablo, buenas noches. Buenas noches, profe. Cordial saludo. ¿Y cómo les ha ido? ¿Cómo les fue el día de hoy en su actividad diaria? ¿Cómo estuvo? Bien, profesor, bien, bien, gracias a Dios. Ahí vamos. ¿Qué tal ese agite en la ciudad? Ese agite Bastante, del trabajo. bastante, demasiado. Buenas noches, doctor. Mucho agite. Hola, bienvenida. Gracias, doctor, muy amable. Mucho ciudadano, mucho ciudadano. No, y es que así son las urbes, así son las capitales de las grandes ciudades del mundo. En una ciudad grande, capital de la República, donde no haya trancón, es muy difícil encontrarla. Donde no haya tanto volumen de gente, es muy difícil encontrarla. Y si no, veamos, por ejemplo, Ciudad de México, son ciudades terriblemente espantosas. Veamos, por ejemplo, Nueva York, Sao Paulo. Son ciudades que la metrópoli hace que sean con esa connotación. No es que sea Bogotá con su desorden, Bogotá con su falta de solidaridad ciudadana, que dicen que Bogotá es una ciudad de nadie. Eso alrededor de lo que estamos hablando es el ejemplo vivo de una metrópoli. Esa es la ciudad. Pero no ver los carros en contravía, la gente, las bicicletas, las motos, es un desorden y una falta de solidaridad de la gente. Y pues uno que sabe de leyes, uno que entiende el tema de las leyes, medio va uno por su vía normal y de pronto aparece un señor en un taxi en contravía, a alta velocidad, No hay solo porque es él. Y ahí le puede estar dañando la vida a uno, le puede estar dañando, sí, el día, la vida, simplemente por eso. Las motos, de igual manera, se meten por donde quieren,
medio los toca a uno y qué problema tan terrible. Es que el tipo me intentó asesinar, me tiró el carro encima. Las bicicletas es otro tema de nunca acabar. Y ahora los jóvenes tienen la temática de usar bicicletas de piñón fijo, que ni siquiera freno usan. Entonces eso es, a uno le toca andar a la velocidad permitida, 50 kilómetros por hora, pero con los 4 ojos abiertos para evitar accidentes. Esa calle 26, uno con mucha permanencia encuentra gente de la tercera edad, indígenas, habitantes de calle, pasando como si nada, pasando una avenida de Transmilenio y de alto flujo vehicular. Y el peatón La cultura. a 50 metros. El peatonal ahí nomás. Pero bueno, es que los habitantes de calle, ¿cuál afán tienen? Ellos andan por donde se les da la gana. Eso es dependiendo del estado de drogadicción que tengan. Ellos andan por donde se les da la gana. Entonces el del cuidado es uno que tiene que tener. Entonces esta ciudad está convulsionada y es una ciudad de locos. Cultura ciudadana que no hay. No, esto no existe. Esto no hay poder humano que haga cambiar la costumbre del pueblo, porque aquí es la ley del más fuerte. Aquí estamos en una oferta y demanda que se llama de rapiña. Entonces aquí el que sea más vivo, el que sea más abeja, el que cobre más barato, el que pueda tumbar al otro, ese es el que sobrevive. Aquí no hay ese respeto por el ser humano. No existe. Aquí eso no existe. El que sea más abeja, el que sea más vivo, el que sea más perro para hacer los troches de los negocios, ese es el que sale adelante. Los tramitadores. No, eso es una locura. Eso es una locura lo que uno se encuentra por la calle permanentemente. Por eso dicen por ahí que de esas cosas tan buenas no dan tanto. Y eso es lo que uno tiene que cuidarse de que le aparecen cosas, negocios tan fáciles a uno que lo enredan, finalmente lo roban, lo tumban, lo roban. Entonces, ese es producto de que estamos en una situación bien caótica, donde pues cada uno de nosotros tenemos que, en la gran medida, tratar de hacer lo mejor posible para no resultar involucrado en cosas indebidas. A veces por falta de conocimiento. Y de pronto lo engañan a unos por falta de conocimiento. Sí, puede, es eso. También dicen por ahí que lo barato sale caro, ¿no? Porque Correcto. muchas veces le dicen a uno, no, venga, yo le llevo ese proceso y después hablamos. Y no tiene la certeza el abogado de definir cuáles van a ser sus honorarios y cuáles van a ser las condiciones para poder cobrarlos. Entonces, en un momento dado, pues, resulta que no es abogado, resultan tumbándolo, en fin, toda una cantidad de cosas que se puedan presentar producto de ese rebusque. Y otros dirán, pero, profe, no todos son así. Claro, no todos son así.
pero los que son así son los que le hacen más daño a la ciudad que los que trabajamos de una manera honesta. Bueno, mis queridos estudiantes, ya estamos en 8:12, ya tenemos un quórum deliberante y estamos casi en la etapa final, ya estamos en la recta final. Buenas noches. De nuestro contenido programático, estamos en las etapas más bonitas de nuestro estudio. Vamos a ambientar la noche con un video sobre el tema de huelgas, que me parece que es prudente para matizar la noche. Entonces, vamos a escuchar. Perdió una libra de arroz. Empezamos. Económico y cultural, salvo para los servicios públicos esenciales. Tengo un poquito de hambre. El 29 del Código Sustantivo del Trabajo define por huelga la suspensión colectiva temporal y pacífica de trabajo. ¿Están escuchando? Bajito, pero Pasito, cierto. pero sí, profe. Pero sí. Está bajito. Trabajo efectuada Y por ahí- los trabajadores de un establecimiento o empresa Sí, señor. Bien, mi doctor. y previo a los Gracias. trámites establecidos en el mismo Código Sustantivo del Trabajo. Seguimos con las características. Las características de la huelga en Colombia implican que sea temporal y pacífica y que se efectúe por los trabajadores de un establecimiento o empresa. Con la expedición de la Ley 1210 de 2008, se modificó la temporalidad de la huelga en Colombia y esta se convirtió en indefinida a juicio de la organización sindical o de los trabajadores que la ejecuten. Así, la temporalidad que se refiere al artículo 429 del Código Sustantivo del Trabajo debe entenderse hoy referida a la facultad que tiene el sindicato o sindicatos que se encuentran en huelga para terminarla mediante decisión que debe tomar la Asamblea General de dicha organización. Continuamos con la huelga por solidaridad. De acuerdo con la sentencia C-201 de 2002 de la Corte Constitucional, existe la facultad para los empleados sindicalizados o no sindicalizados de participar en la huelga promovida por trabajadores de otra empresa o establecimiento que están inmersos en un conflicto laboral con su empleador. Los trabajadores de varias empresas o establecimientos pueden declarar y ejecutar una huelga de solidaridad con los trabajadores de una empresa o establecimiento que se encuentren en huelga por haber presentado un pliego de peticiones. Continuamos con la declaratoria. Este desarrollo está contenido en el capítulo 4 del Código Sustantivo del Trabajo en su parte colectiva. Finalizada la etapa de arreglo directo en aquellas actividades que no han sido declaradas como de servicio público esencial por el legislador o por la Corte Constitucional, el sindicato o los sindicatos que agrupen más del 50% de los trabajadores de una empresa pueden votar la huelga, votación que se efectúa a través de las asambleas generales de los sindicatos, es decir, por la reunión de más del 51% de los trabajadores afiliados al sindicato, ya que este es el quórum válido para celebrar una asamblea. Cuando los sindicatos afiliados a una empresa no agrupan el 50% de los trabajadores, la huelga será votada por la mitad más uno de los trabajadores de la empresa. Pero si el sindicato no logra reunir a la mitad más uno de los trabajadores, puede solicitar la convocatoria de un tribunal de arbitramiento a través de su asamblea general. Desarrollo de la huelga. El artículo 447 permite que la junta directiva del sindicato constituya comités de huelga para que sirvan de agentes de información a los trabajadores y se mantenga un contacto permanente con los empleadores y sus representantes para buscar una solución al conflicto mediante la negociación del pliego que ha dado origen al conflicto y por lo tanto a la huelga. Durante el desarrollo de la huelga, los sindicatos que agrupen más de la mitad de los trabajadores podrán decidir someter el diferendo a un tribunal de arbitramiento. Y también podrán adelantar negociaciones del pliego directamente o con la intervención del Ministerio de Trabajo.
Si transcurren 60 días calendarios sin que las partes encuentren solución al conflicto que origina la huelga, el empleador y trabajadores durante 3 días hábiles siguientes podrán convenir cualquier mecanismo de composición, conciliación o arbitraje para poner término a sus diferencias. Si en este lapso las partes no pueden convenir un arreglo o establecer un mecanismo alternativo de composición para la solución del conflicto, de oficio o a petición de parte, intervendrá una subcomisión de la Comisión de Concertación Política, Laborales y Salariales. La subcomisión debe ejercer sus buenos oficios durante un término máximo de 5 días hábiles. Si vencidos los 5 días no es posible llegar a una solución definitiva, ambas partes solicitarán al Ministerio de Trabajo la convocatoria del Tribunal de Arbitramiento. Seguimos con los efectos. De acuerdo con el artículo 449 del Código Sustantivo del Trabajo, la huelga solo suspende los contratos de trabajo por el tiempo que dure. El empleador no puede celebrar entre tanto nuevos contratos de trabajo para la reanudación de los servicios suspendidos, salvo en aquellas dependencias cuyo funcionamiento sea indispensable a juicio del respectivo inspector de trabajo, para evitar graves perjuicios a la seguridad y conservación de cultivos y así como para el mantenimiento de semovientes, y solamente en el caso de que los huelguistas no autoricen el trabajo del personal necesario en estas dependencias. La huelga votada y declarada legalmente suspende los contratos de trabajo, lo cual significa que el empleador no tiene la obligación de pagar salarios y puede descontar para los efectos del reconocimiento del auxilio de cesantía, vacaciones y jubilaciones. En todo caso, durante los días de huelga mantiene la obligación de cotizar a la seguridad social para los riesgos de salud y de vejez, no pudiendo descontar para ningún otro tipo de derecho laboral los días que dure la huelga. Pese a lo anterior, hay lugar al pago de salarios y prestaciones cuando la huelga sea imputable al empleador, como por ejemplo por desconocer derechos laborales, legales o convencionales jurídicamente exigibles. En cuanto a la huelga y los servicios públicos esenciales, la Constitución Política de Colombia garantiza el derecho de huelga, salvo en los servicios públicos esenciales definidos por el legislador. Lo anterior en razón a que el derecho de los trabajadores a hacer huelga con el fin de mejorar sus condiciones laborales, si bien representa un derecho constitucional, no es oponible a los derechos fundamentales de los usuarios de los servicios públicos, por el mayor rango constitucional de estos últimos. El carácter esencial de un servicio público, según la Corte Constitucional, se predica cuando las actividades que lo conforman contribuyen a la protección de bienes o a la satisfacción de intereses o a la realización de valores, ligados con el respeto, vigencia, ejercicio y efectividad de los derechos y libertades fundamentales. Basado en lo dicho por la Corte Constitucional, el legislador colombiano ha considerado como servicios públicos esenciales para efectos de la prohibición de huelga los siguientes: la actividad de banca central, los servicios públicos domiciliarios, la seguridad social en lo relacionado con el sistema en salud y con respecto al sistema general de pensiones en aquellas actividades directamente vinculadas con el reconocimiento y pago de las pensiones, transporte por tierra, mar y aire, las que se prestan en cualquiera de las ramas del poder público, las actividades realizadas por el Poder Judicial, las de explotación, refinación, transporte y distribución de petróleo y sus derivados. Suspensión colectiva e ilegal de trabajo. El artículo 450 del Código Sustantivo del Trabajo se refiere a los casos de ilegalidad de la huelga y sus sanciones. La suspensión colectiva del trabajo es ilegal en cualquiera de los siguientes casos: cuando se trate de un servicio público esencial, cuando persiga fines distintos de los profesionales o económicos, cuando no se haya cumplido previamente el procedimiento de arreglo directo, cuando no haya sido declarada por la Asamblea General de los Trabajadores en los términos previstos en la presente ley, cuando se efectúe antes de los 2 días o después de 10 días hábiles a la declaratoria de huelga, cuando no se limite la suspensión pacífica del trabajo, cuando se promueva con el propósito de exigir a las autoridades la ejecución de algún acto reservado a la determinación de ellas. Muchas gracias por haber visto este video. Espero que sus Bueno, en ese orden que hemos visto el video, entonces vamos a abrir una especie de debate, de comentarios, para que los estudiantes
hagan su pronunciamiento para que los estudiantes puedan deliberar frente a este tema que es de vital importancia, no solamente para el mundo trabajador, sino también para los futuros abogados que conozcan de primera mano este tema del derecho laboral colectivo, tema específico de las huelgas. Como lo he venido manifestando, habrán estudiantes que no se van a dedicar al tema laboral porque no les apetece y no tienen por qué. A ver, ¿me quieren ayudar con el micrófono, por favor? De no ir como siempre micrófono. Por favor, el micrófono. Ya lo llamo, profe. Por favor. Entonces les decía que no necesariamente todos los estudiantes de esta asignatura les tiene por qué estar muy difícil. Debe ir en motocicleta, doctor. Bueno, pero Ya, profe, ya apago el micrófono. gracias. Entonces, es el momento para que ustedes No lo volvió a aprender. Si no va a estar en clase, no debería conectarse. sí, es que eso es lo que voy a decir una cosa, eso es lo que nos tiene jodidos y después los estudiantes van a quejarse, a decir que la clase es mediocre y que el docente no se la pasa sino regañando, pero es que así es muy difícil, uno se le dedica parte del día a preparar una materia con toda la energía, con todo el amor para que haya un compromiso social de parte del docente frente a los estudiantes, pero ahí se va dañando se le va dañando a uno como el genio. Bueno, vamos entonces, en la medida que quieran hablar, vamos a tocar el tema, porque es que no podemos dejar de lado el video y no podemos dejar que los que están saboteando la clase, porque eso no es otra cosa sino un sabotaje. Si alguien tiene el teléfono de ese muchacho o señorita, Profe, ¿por qué no lo sacas de la clase que tú puedes hacerlo? Ya le estoy marcando, doctor, ya le estoy marcando, pero no contesta. Bueno, vamos. Wilmer, adelante, bienvenido. Buenas noches, doctor. Bueno. Yo tengo una pregunta con respecto a la huelga. En el caso particular del caso de Avianca, que usted dice que es un servicio público, es un servicio esencial porque con él se garantiza el suministro. La huelga que hicieron los pilotos, que ahí vemos el poder de las federaciones y confederaciones, porque la CUT, que es la confederación, le pidió un concepto a la OIT de si la huelga de Avianca era legal o ilegal. Wilmer, ese tema que usted acaba de plantear es la cereza del pastel de esta asignatura. Sí, porque ahí vemos todas las federaciones y confederaciones. Disculpa, tuvimos que ver toda la materia desde su nacimiento
traerlo al día de hoy para que encontremos cuál es la cereza del pastel. Como no quiero dañar la parte emocionante que nos lleva a un examen final, entonces dejémoslo y lo vamos a analizar en el momento más oportuno, porque es un tema de largo alcance. Entonces ahorita sería dañar la sorpresa, la cereza del pastel que vamos a traer, porque el tema suyo es totalmente de un gran interés, de un gran interés. Entonces, te ruego el favor que hay que plantear. No es que le esté sacando el cuerpo a que hablemos de ese tema, sino que como es de tan largo alcance, amerita darle un tratamiento bien especial. Es por eso, mi querido estudiante. Sí, doctor, porque ahí hubo pronunciamientos de la Corte y Sí, hubo pronunciamientos de la OIT. todo lo que quiera, Wilmer, todo lo que quiera, pero por eso le digo, es de largo alcance lo que vamos a hablar. Entonces, no amerita que en un conversatorio de 2 o 3 minutos dañemos la cereza del pastel que viene más adelante. Se acordará de mí. A ver, Julián, bienvenido. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches, compañeros. Buenas Pues, noches. doctor, yo le iba a hacer otra pregunta, algo parecido, que también es como para hablar tanto de largo como de ancho. Y si, como es el de la rama judicial. Sí, Que la rama judicial, siendo un servicio público esencial, pues ellos se van a paro. Y otra cosa curiosa que a mí se me hace es, se van a paro siempre al final de año, pero cuando llegan las vacaciones levantan el paro. Y muchas veces, después de que llegan de vacaciones, siguen con el paro. No sé no sé por qué esto. Y no sé por qué les permiten que se vayan a paro en la rama judicial. Esa es mi pregunta, doctor. ¿Por qué hacen ellos eso? ¿O por qué se les está permitido? Bueno, porque lo que nosotros hemos observado, en lo que hemos estudiado, juiciosos con respecto a las normas que están establecidas, dice que no podrán ir a la huelga los servicios públicos esenciales declarados por la ley, porque así lo dice, por la ley. Seguramente a lo ancho y largo de la jurisdicción no han encontrado un mecanismo para que la Corte, el Consejo Superior de la Judicatura, declare el servicio judicial un servicio esencial. Mientras no sea declarado por un juez, por un tribunal, no hay nada que hacer. El sentir suyo es el sentir mío, es el sentir del pueblo. Y frente a eso nosotros no podemos hacer nada. Que se presenta todo lo que usted acaba de decir es estrictamente real. Pero usted me va a excusar, yo no puedo ahondar mucho en el tema porque como docente tampoco puedo herir susceptibilidades, porque aquí en el salón tenemos funcionarios que trabajan en la rama y cualquier cosa que uno diga puede causar un efecto colateral, un efecto contrario, porque usted sabe que cada quien recibe las cosas de acuerdo al grado que le competa. Entonces, no puedo ahondar en el tema, usted tiene la razón, hemos visto años donde se van a huelga y empatan la huelga
con las vacaciones, se van a huelga y empatan con el día de la rama y ese día hacen una fiesta y al otro día se van de vacaciones y dejan todo el tema de los abogados litigantes ahí. Todo parado, todo en fin. Y cuando llegan en enero, es posible que haya la continuidad de la huelga por un mes más. Así ha sucedido, no es siempre, pero así ha sucedido. O sea que lo que usted manifiesta no es tapar el sol con la mano, no, es que eso se vive. ¿Qué se puede hacer? Pues yo le explicaba en días pasados que hay abogados que están dedicados a demandar al Estado. Conozco sobre todo abogados ya con cierta edad que, bueno, y que toda la vida se dedicaron fue a eso, a demandar al Estado por todas las deficiencias que puede tener la administración de justicia. Entonces estos abogados se han dedicado a eso. Entonces no es nuestra materia como tal, no, es que nosotros estudiamos lo que dice el sustantivo del trabajo, lo ajustamos a las sentencias, aplicamos la Constitución Política de Colombia y nosotros trabajamos hasta donde la ley nos permita avanzar. Y ahí paré de contar. Listo. Carolina, adelante. Vale, doctor. Buenas noches, doctor. A mí me queda una duda cuando dice que solo se suspenden los contratos de trabajo por el tiempo que dure la huelga. Es decir, que durante ese tiempo se suspende el sueldo también y solamente se pagan las prestaciones sociales. Sí, así lo establece la norma. Suspensión colectiva de los contratos, así lo establece la norma. Solamente estarán recibiendo el pago de los aportes a la seguridad social. ¿Y esa no es una forma de presionar para que para que dejen la huelga? ¿Presionar de qué sentido? Presionar. ¿De qué de lado? ejercer presión. ¿De Pues qué por lado? parte del empleador. Cuando se está en la etapa de negociación, es el momento oportuno para que las partes lleguen a un acuerdo. Pero si las partes no llegan a un acuerdo, pues aquí por eso se llama el litigio. El litigio es esto, enfrentar las pretensiones frente a que la contraparte acepte las pretensiones. Por ejemplo, cuando estamos contestando una demanda, cuando estamos contestando una tutela, uno va a contestar la parte de las pretensiones, uno dice, no acepto ninguna de las pretensiones por carecer de efecto jurídico. Y de plano uno está rechazando todas las pretensiones, no las está aceptando, porque lo está manifestando de entrada. Entonces, dice el tema que a unas personas les afecta, sí, creo que a todos les va a afectar una huelga, pero para eso está la junta directiva, está la asamblea y por eso se hace con una votación cerrada para votar la huelga y en ese momento es donde los trabajadores tienen que darse en cuenta cuál es el efecto colateral que trae hacer la huelga. Y si todos están sometidos a que eso sea así, en aras o no en aras, en busca de un beneficio más adelante, ellos pueden decir, vale la pena darnos la pela. Y lo vamos a ver la semana entrante en el ejercicio que se va a hacer
frente a esos graves perjuicios, porque no es solamente el hecho de que los trabajadores se les suspende el contrato, sino que finalizando la huelga, si es declarada una huelga ilegal, pueden hasta perder el empleo. Eso es igual a que cuando uno instaura una demanda, uno le dice al trabajador, vamos a instaurar la demanda en contra del empleador, pero si perdemos la demanda, nos pueden condenar en costas. No es que simplemente presentemos la demanda y nos vamos en gananciales. Por eso aquel abogado que le diga al cliente, déjeme, yo le llevo ese negocio, que ese negocio lo tenemos ganado, es que eso ya lo ganamos, pues está haciendo un acto de irresponsabilidad, porque el abogado no es más que un medio para desarrollar unos hechos y buscar unas pretensiones. Pero el resultado final es del juez. Es el juez el que decide. Estamos en manos del juez. Entonces, esa es la irresponsabilidad de los abogados, porque nosotros nuestro ejercicio es de medios, más no de resultados. El resultado final es el juez. Entonces voy a poner una demanda y usted no me asegura que la ganemos. No, yo no le aseguro que la ganemos. Yo busco el medio, actúo frente al imperio de la ley, le presento mi luz jurídica al juez, pero resulta que es que la contraparte también va a presentar la contestación de la demanda, presenta su luz jurídica y esas dos luces son las que el juez va a unir a ver cuál de los dos tiene la razón. Y el que tenga la razón, a ese es el que le va a fallar. Entonces, en este momento, decir, podemos suspender, pues dependiendo de cómo estén las cargas en el litigio. Pero llega un punto en que casi que ninguno de los dos quiere aflojar. Por eso se van a la huelga. Porque la empresa no está en condiciones de decir, bueno, venga, arreglamos. Y se queda como una empresa perdedora, donde queda el historial y el sindicato ya sabe por dónde le pega a la empresa, por dónde es que le duele, y por ahí es donde siempre va a aflojar. Entonces la empresa no lo va a hacer. Eso es como cuando hay un pleito laboral y porque el empleador llamó al trabajador y le dijo, venga viejo, conciliemos, ya el trabajador cree que la empresa está débil y a veces de una manera abusiva quieren cobrar lo que no se han ganado. Entonces muchas veces los empleadores no llaman a nadie, sino se van a pleito. ¿Por qué? Porque si uno lo llama, entonces van a decir es que la empresa es débil. O el trabajador llama a la empresa, venga, conciliemos. Entonces igual, la empresa va a decir, este ya aflojó, entonces, no, que siga el proceso. Entonces, fíjese que tiene esas dos coyunturas y es muy, muy complicado que de buenas a primeras se pueda entrar a hacer un arreglo directo. A no ser que ya estemos en un proceso de negociación donde sea lo que hablábamos del tema tripartito, donde aparece el gobierno con el Ministerio del Trabajo, donde aparece el empleador y donde aparecen los miembros del sindicato. Y ahí pueden llegar a un acuerdo dentro de esa negociación. Y vimos cómo en muchos casos se puede llegar a un acuerdo donde la protección que va a hacer el Ministerio del Trabajo al sindicato es también que quede
escrito en el acta, porque es que aquí sí es algo que tiene que ser muy fundamental, porque lo que no quede escrito en el acta no vale, y es, por ejemplo, la protección laboral a los trabajadores. Si esa parte no queda escrita, si no queda plenamente definida, le juro que al día siguiente el despido es brutal, sin ninguna contemplación. El empleador no tiene contemplación con los trabajadores. Por eso es de un cuidado enorme. Antes de firmar es una lectura, un cuidado, leer, releer, para que haya una protección laboral. Porque si muchas veces inclusive el mismo tribunal ha planteado que no, que ordena no el despido, mas sin embargo, frente a ese ordenamiento, hacen los despidos, a que después los reintegran, pero entonces ellos actúan bajo un concepto de temeridad, porque así funciona este país. Hay gente que trabaja en una institución pública y pasa una carta con el logotipo de la empresa, asustando a las demás personas. Y se ha visto. Y hasta dónde eso será bien recibido como un acto de temeridad, que porque trabaja en una institución pública puede hacer eso. Bueno. Listo. Alejandro, bienvenido. Buenas noches, profe. Pues yo quería hacer una apreciación, ante todo, pues muy respetuosa, ¿no? Sí, señor. Adelante. Frente a la materia que pues usted nos está dictando actualmente. Sí, señor. Pero en muchos aspectos para mí el derecho a sindicalizarse resulta siendo como una utopía, porque lo que usted decía ahorita también, el tema de los despidos, siempre se toma como represalia. Yo he conocido varios casos en empresas donde trabajé, donde por lo menos una muchacha era integrante del sindicato de esa empresa y ella sufría acoso laboral, entonces interpuso la vía denuncia ante el comité de convivencia mediante un apoderado y a ella lo que hicieron fue llamarla a descargos y pues obviamente eso no se puede hacer porque ya está interpuesto un recurso por acoso laboral. Aparte de eso, ella como integrante del sindicato tenía el derecho a ser acompañada por 2 integrantes más del sindicato para tener una prueba testimonial en los descargos y no se los aceptaron y a los del sindicato pues también les dio miedo asistir a eso. Le negaron el derecho a la debida defensa. Bueno, eso la verdad no supe en qué terminó ese problema porque pues yo dejé de trabajar allá. Y la otra que sí quiero decir es hacerle una pregunta. Si bien los funcionarios de servicios públicos y que se consideran indispensables para la comunidad en general, no pueden alzarse de forma pacífica mediante una huelga, entonces, ¿qué otro mecanismo pueden utilizar para solicitar que pues, se les restablezcan o se les mejoren las condiciones laborales? Sí. Tendrían que presentar demandas ante el juez ordinario laboral para que este juez ordenara el cumplimiento de esos derechos, por ejemplo, si son salarios, por ejemplo, si son seguridad social, para que se cumpla siempre y cuando el contrato sea laboral. Entonces la demanda sería ante el juez ordinario laboral. Pero como generalmente los contratos
de los servicios públicos esenciales son contratos civiles de prestación de servicios. Porque fíjese que a partir del tema de la pandemia es que se empezó a oír la famosa OPS. Sí, señor. Los médicos aparecieron con las famosas OPS, OPS, OPS. Esa es una orden de prestación de servicios. Ese es un contrato civil de prestación de servicios. Si hay un incumplimiento por parte de la institución, si yo soy un contratista, si yo soy un trabajador independiente, que estoy prestando un servicio independiente, pero a mí la EPS no me ha pagado, pues lo que yo puedo hacer es no trabajar más y presentar una demanda civil por lo que me están adeudando en ese momento. Entonces, fíjese cómo si nosotros estamos sindicalizados, si estamos dentro de un gremio médico, vamos a presentar una huelga. Pero es que estos médicos que están agremiados, ellos van a presentar una queja, pero tendría que ser a nivel general, porque no la pueden hacer a nivel particular de cada una de las empresas donde ellos trabajan. Porque serían 25 empresas, si es que en 25 partes ellos trabajan como contratos civiles de prestación de servicios. Entonces fíjese cómo también se desdibuja la idea sindical gremial frente a este tema que la legislación lo permite, que se hagan estos contratos de prestación de servicios para que los profesionales de forma independiente tengan esos ingresos. Ellos por su cuenta tienen que pagar la seguridad social para que no exista una solidaridad en el evento de que haya un accidente laboral, en el momento que haya una situación de salud. Entonces, el contratista tiene que llevar el pago de su seguridad social al contratante. Y fíjense que ahí desaparece el nexo causal entre empleado-empleador para que tenga derecho a unas prestaciones sociales y para que tenga derecho a una seguridad social. Porque el otro nexo causal, que es contratante-contratista, que es lo que la jurisdicción civil lo determina, es donde elimina la responsabilidad del contratante para que haga aportes a la seguridad social, porque eso lo tiene que hacer es el contratista. Y esa fue la figura que sacaron para eliminar ese tipo de responsabilidades. Y eso ha hecho que la situación laboral en el país se torne de tal manera que hasta las mismas empleadas del servicio doméstico le salen a uno con el cuento. No, es que a mí me dieron un contrato de prestación de servicios. Y claro, pues para ellas ese término es muy elegante. Pero nosotros que somos estudiosos del tema sabemos que es la mejor manera para engañar a los trabajadores. Que existe una forma para uno poder reclamar ese contrato de prestación de servicios, sí. Para que ese contrato de prestación de servicios se convierta en un contrato realidad, sí. Pero necesariamente tiene que ser con el fallo del juez. Antes no podemos hacer nada.
Listo. Bueno, Listo, profe. Gracias. con gusto. ¿Qué otra persona quiere compartir? A ver, estoy esperando. Bueno, dentro de esos efectos jurídicos de la huelga, Doctor, una pregunta. a ver, Para llegar, digamos, a la conciliación, digamos, del sindicato con el empleador, se dice que son 60 días, ¿cierto? sí, señor. Después de los 60 días, ¿son 3 días hábiles más? Sí, señor. Ah, ok. Eso era lo que tenían duda. Gracias. Bueno, listo. Entonces sí vamos a ver el efecto jurídico de la huelga que está establecido en el artículo 449 del Código. Y en esos efectos jurídicos es donde se establece que solo se pueden suspender los contratos por el tiempo que dure la huelga, que eso ya lo tenemos muy claro, muy definido. Pero también podemos ver cómo esa suspensión colectiva ilegal, el decreto 2164 del año 59, dice que declarar la legalidad de un paro evita el despido de los trabajadores que participaron, para que no sean despedidos ni continuar con el paro. Eso es lo que se pretende, que dentro de esas negociaciones no siga existiendo ese daño o ese perjuicio, porque realmente en cualquier medida, cuando al trabajador le descuentan cualquier valor, le afecta la canasta familiar. Eso es muy claro. A una persona la sancionan un día, y le descuentan 2. ¿Por qué? Porque le descuentan el dominical. ¿Por qué? Porque es que el dominical es el beneficio que tiene el trabajador por haber trabajado la semana. Por eso le dan el dominical. Pero si lo suspenden, pierde el dominical. Y que les cuenten a un trabajador 2 días, 60,000 pesos. 60,000 pesos hace mes. A un trabajador de salario mínimo hace mes. Entonces, eso es lo que se pretende con ese tema de declarar la ilegalidad de la huelga. También tenemos, por ejemplo, la ley 1210 del 2008, donde modifica los artículos 448 numeral cuarto y el artículo 451 del sustantivo, y se crean que cuando la huelga se promulgue por 60 días, las partes durante los 3 días siguientes podrán convenir mecanismos, lo que decía el compañero, de conciliación o de arbitraje, porque muchas veces, ahorita lo vamos a ver más adelante, pueda que en un comienzo no hayan llegado a un acuerdo conciliatorio de algunos puntos, entonces las partes pueden acordar ir al término del arbitraje para ver si allí logran llegar a un acuerdo. La ley 336 del Estatuto General del Transporte, el artículo 68,
también determina que ese transporte terrestre es un servicio público esencial. No solamente la parte del transporte terrestre, el transporte aéreo, porque es que en el transporte aéreo no solamente se transportan pasajeros, no se transportan solo turistas, todos vamos para Cartagena, ¿no? En esos transportes aéreos se transporta carga, mercado, medicamentos, cadáveres, ¿cómo les explico yo? Partes del cuerpo humano que los tienen que transportar de una ciudad a otra para hacer un trasplante. Entonces, todo ese tipo de cosas que nosotros, que no trabajamos en el aeropuerto, que no conocemos a fondo, creeríamos que el transporte aéreo solamente es para transportar gente, para llevar gente a la costa a pasear. Ese puede ser una idea. Pero eso trae un trasfondo donde va más allá y el Estado ha determinado que es un servicio público esencial. Por ejemplo, ¿cómo va la gente a Leticia, donde no hay carreteras y necesitan Bogotá-Leticia? No nos podemos ir en una parte fluvial porque no existe. No nos podemos ir por carretera porque la verdad no existe, digámoslo así. Nos tenemos que ir por un transporte aéreo. Y no tener ese servicio aéreo, estaríamos desligando del desarrollo de la capital con esa parte del país. Entonces, por eso se ha determinado que esos servicios tienen ese trasfondo y ha sido determinante para decir que esos no pueden ser los que entran al tema de la huelga. Bueno, aquí vamos a ver entonces el tema del procedimiento arbitral, que era lo que yo les decía a ustedes. Y el Tribunal de Arbitramiento es una jurisdicción mediante la cual las partes involucradas en un conflicto transigible determinan que cualquier diferencia surgida entre la relación contractual sea resuelta por particulares denominados árbitros. Entonces, dentro de esta negociación, puede existir la posibilidad de que unos árbitros, por eso se llama arbitral, es de árbitros. Vamos a llevar esto a la Cámara de Comercio para que la Cámara de Comercio no nombre conciliadores, ya no son conciliadores, sino que van a nombrar a otro nivel más alto los árbitros para que las partes puedan llegar a un acuerdo dentro del conflicto, dentro de lo que tienen en el litigio. Por eso se llama arbitral. Su pronunciamiento es obligatorio para las partes, equivale a una sentencia que se llama el laudo arbitral. Esa parte es muy bonita, que ustedes la tengan bien presente. ¿Cómo se llama? El fallo del procedimiento arbitral. La respuesta es el laudo arbitral. Así como aparece un fallo de tutela, aparece un fallo de un proceso laboral, aquí también estos árbitros determinan un laudo arbitral.
En una conciliación, lo que aparece es un acta de conciliación. A nivel de conciliación aparece un acta. Entonces, cada ejercicio jurídico, el resultado final tiene un nombre. Para las conciliaciones sería el acta de conciliación. Para el arbitraje es el laudo arbitral. Y para la parte, la jurisdicción ordinaria sería el fallo del juez. Esos serían los términos que se pueden utilizar como técnicos de identificación que los estudiantes deben de tener en cuenta para que cuando tengan que hablar de los fallos arbitrales sepan efectivamente expresarlo en términos técnicos para que las partes se den cuenta que sí estuvieron en unas clases de derecho colectivo, porque es aquí donde se aprende esa técnica del laudo arbitral. La decisión de someter una diferencia a un árbitro puede ser impuesta por la ley y en cuyo caso será obligatorio o legal o voluntario cuando es por decisión autónoma de las partes. Si ustedes tratan de recordar, en muchos contratos civiles se determina dentro del contrato que cualquier diferencia que pueda haber, que pueda existir dentro de la negociación, se puede hacer por vía de conciliación o mediante el arbitramiento en la Cámara de Comercio. Así que han plasmado en muchos contratos. ¿La cláusula compromisoria? Sí, señor. Podría llamarse cláusula compromisoria y podría quedar allí con el fin de que la parte que incumple sea obligada a ir a que responda a la parte que ha cumplido. Porque si no quedaría a la deriva y sería muy oneroso para que esta persona que incumple entrara a cumplir, tendría que ser a través de un proceso civil, un proceso ejecutivo para el cumplimiento del contrato. Entonces, si existe esa cláusula compromisoria del arbitraje, se podría obligar a la parte para que más rápido pudiera llegar. Y si no va o no cumple o no acepta, pues obviamente ese laudo arbitral pues también hace efecto jurídico. Dice la norma que los acuerdos que serán sometidos al arbitramiento pueden ser los conflictos colectivos de trabajo que se presenten en los servicios públicos esenciales y que no hubieran podido resolver mediante arreglo directo. Eso lo vamos a ver la próxima semana y es bien importante que lo tengamos presente cuando decimos que los conflictos colectivos de trabajo que se presenten en los servicios públicos esenciales y que no hubieran podido resolver mediante arreglo directo. Claro, hay empresas que prestan servicios esenciales, presentan su pliego para que sea debatido, pero por el hecho de que son servicios públicos esenciales, no quiere decir que no se le dé cumplimiento, que entonces el empleador esté seguro
que él no puede ir a la huelga. Entonces existe el proceso arbitral para que ahí se tome una determinación frente a lo que no se han podido poner de acuerdo. Y ahí ya es más serio, porque es que en principio son negociaciones entre el sindicato y la empresa. Y a veces la empresa igual maneja las cosas como mejor le parezca y respetando algunos derechos que tienen los sindicalistas. Pero ya en la parte arbitral, pues ya no, porque ya aparecen los árbitros donde ellos, bajo el imperio de la ley, el artículo 250 constitucional, hacen que las partes entren en el debido proceso y el derecho a la igualdad. Por esa razón es bien importante que este tema se tenga bien en cuenta. Los derechos fundamentales es algo que a nosotros los abogados no se nos puede salir de las manos. Debemos de tenerlo muy claro cuáles son para en cada ejercicio jurídico estarlos aplicando, estar exigiendo que se cumplan con esos derechos de las personas. También dice que los conflictos colectivos de trabajo en los que los trabajadores optaren por el arbitramiento colectivo de trabajo conforme al artículo 444. Es la declaratoria de la huelga. Entonces, antes de ir a la huelga, puede uno ir al tribunal de arbitramiento para, pues si es un servicio esencial, pues estamos cumpliendo con el procedimiento para evitar que la huelga, si la votamos, nos la declaren ilegal y vaya a ser un perjuicio enorme para los miembros del sindicato. Los conflictos colectivos de trabajo en sindicatos minoritarios, siempre y cuando la mayoría absoluta de los trabajadores de la empresa no hayan adoptado para la huelga cuando éste sea procedente. Ya aquí no estamos hablando de esa excepción, sino de aquellas empresas que podrían ser libres de hacer la huelga o no. Entonces también lo pueden hacer antes de ir a ese tribunal de arbitramiento para evitar que se alargue la cuestión y pueda surtir efectos negativos. Entonces es importante tener en cuenta qué es ese tribunal de arbitramiento y para qué sirve. Los conflictos colectivos en otras empresas podrán ser sometidos a arbitramientos voluntarios de acuerdo a las partes. Si no está escrito, puede ser voluntario. El tribunal de arbitramiento obligatorio se compondrá de 3 miembros designados así: uno por la empresa, otro por el sindicato o sindicatos que estén afiliados y el otro por los trabajadores. En caso de que 2 árbitros no se pongan de acuerdo, dentro de las 48 horas siguientes a su posición, dicho arbitramiento será designado por el Ministerio del Trabajo. No puede ser miembro del tribunal de arbitramiento las personas que directa o indirectamente hubieran intervenido en representación de las partes en los periodos de la etapa de negociación. Y esto puede ser muy común. Muchas veces
las grandes empresas tratan de hacerle el gol al sindicato, colocando como miembro del tribunal de arbitramiento a uno de sus ejecutivos, porque como tienen influencia, entonces dicen, tratemos de meter al tribunal de arbitramiento para que el fallo sea negativo. O sea, es meter una influencia negativa, pero la ley también lo prevé, que no se puede aceptar. Pero es que estamos en el país del Sagrado Corazón, donde se ve tanta cosa fea en estos manejos, donde está en juego tanto dinero. Porque es que aquí en Colombia hay empresas que valen mucho dinero y está en juego mucho dinero. Y muchas veces han sido tantos los daños que le han hecho a los trabajadores que pueden estar incursos en que esa huelga les puede hacer un daño económico muy grande. Entonces ellos a toda costa tratan de, como tienen sus amigos en el gobierno, como tienen sus amigos en un lado o en otro. Entonces muchas veces vemos cómo las federaciones y las confederaciones también están siendo presididas por exministros del trabajo, que llegaron a ser ministros en algún periodo presidencial, porque eran amigos de los presidentes, pero eso marca unos puntos muy fuertes, porque si bien es cierto, ellos tampoco pudieron hacer nada para beneficio de los trabajadores. Vemos, por ejemplo, cómo han llegado al Ministerio del Trabajo sindicalistas, comunistas, socialistas, y que han podido hacer para beneficio de los trabajadores nada, porque este país es movido por 5 familias, y por más comunista y más socialista que sea, usted no puede hacer nada más. A usted lo ponen ahí, es como un favor político. Y ahí están las federaciones y confederaciones de presidentes que tienen unas posturas ministeriales, que son hombres que tienen tanta envergadura y al caso pueden hacer algo en beneficio de los trabajadores. No pueden hacer nada. ¿Por qué? Porque este negocio lo manejan, esta finca, este país lo manejan 5 familias y los demás simplemente estamos sometidos a obedecer. Entonces, lo que decía el compañero, es muy bonito lo que dice la norma, a que se cumpla. Entonces, cuando hay líderes sindicales muy fuertes, muy poderosos, que van bajo el imperio de la ley, ¿qué es lo más fácil? Ustedes ya lo saben. ¿Qué es lo más fácil? ¿Qué es lo que se oye todo el tiempo? Eso es lo más fácil. Esos procedimientos arbitrales deben deliberar con la asistencia plena de sus miembros. Pueden solicitar que las partes o sus representantes les entreguen toda la información respecto a lo que van a decidir. Eso es obvio, eso es normal. Nadie puede ir a legislar sin tener el expediente para poder actuar y poder tener una preparatoria frente a en lo que se va a litigar el proceso.
Solamente se puede deliberar sobre los puntos que están pendientes por resolver. No se puede entrar a deliberar por lo que ya en la conciliación o ya en forma directa se hizo un arreglo, porque no tiene sentido. Este tema arbitral es exclusivamente para esos puntos candentes que no se pudieron resolver de forma directa ni siquiera en la conciliación. Se debe proferir ese fallo dentro de los 10 días contados desde la integración del tribunal, pero puede prorrogarse por 10 días más. De tal manera que esto tampoco es que van a durar por sécula séculum tratando de resolver algo que de pronto no tiene salida. Es tan así que cuando se reúne esa comisión para hacer el estudio, imagínense, una comisión tan grande para decirle vamos a aumentar el salario mínimo a los trabajadores en un 6%, y aparecen todas las gremiales, aparecen las empresas, aparece el gobierno, aparece todo el mundo a comer, a pasarla rico, algunos a echarse en la madre ahí porque ese puesto que tiene usted es el mío y usted me lo lagarteó y en fin. Y finalmente no se ponen de acuerdo y el gobierno, para dar cumplimiento a la ley, dice, como no se pusieron de acuerdo, se gastaron un poco de plata, no se pusieron de acuerdo, el gobierno establece un 6% de incremento al sueldo mínimo. Y aumentamos un auxilio de transporte en tal y chao. Pues tampoco puede quedarse esto hasta que ellos quieran, sino que tienen unos términos fijados para que se resuelvan esos fallos. Ese fallo se notificará a las partes personal mediante las actas. Se debe elaborar el acta del fallo, del laudo arbitral, y una copia adicional debe ir al Ministerio del Trabajo. Bueno, entonces fíjese cómo de una manera fácil, de una manera bien explicada, de una manera directa, vemos cómo ese FUCU del procedimiento arbitral lo hemos definido, qué es, cómo funciona, para qué sirve y lo concluimos. Es de fácil interpretación, pero así como lo hemos conversado, esa convención colectiva es aquella que realizan los trabajadores no sindicalizados. Hay empresas donde pueden hacer una convención colectiva aquellos trabajadores no sindicalizados para pedir beneficio, o puede no existir sindicato en la empresa. Trabajé para alguna empresa donde esa convención colectiva la hacían para buscar los mejores beneficios y efectivamente era una empresa extranjera que le daba unos beneficios grandísimos a sus trabajadores. Por ejemplo, le pagaba la universidad a los trabajadores y a los hijos de los trabajadores. Y no era cualquier universidad, la que él quisiera. Pero el promedio tenía que ser por encima de 4. Entonces veía yo para la época como obreros estaban estudiando, estaban haciendo en Colombia el tema de la ingeniería de sistemas.
porque para esa época ni siquiera habían computadores en Colombia, pero ya estaba naciendo la ingeniería de sistemas. Y yo veía cómo estos muchachos, algunos estudiaban en la Universidad Inca, otros en el externado, pero la condición para sostener esos valores becarios de la empresa era que el estudiante tenía que tener un promedio de 4. Tenían unos beneficios en el tema del almuerzo, porque como era una fábrica y la fábrica estaba ubicada por ahí, por la calle 13 con carrera 68, entonces la fábrica habilitó un espacio de una cafetería para el personal de administración, y en la planta habilitaron 2 comedores para llevarle el almuerzo a aquellas personas que trabajaban durante el día, porque esa empresa tenía turnos. Entonces, pues no a todos los obreros les daban el almuerzo, pero sí les daban, para la época no existía lo que es la pausa activa, pero ellos sí les tenían unos tiempos de descanso como pausas activas. Tenían una cooperativa, y esta cooperativa, tenían cooperativa y tenían fondo de empleados para los que se quisieran afiliar. Y cada empleado decía, yo quiero aportar al fondo de empleados, por decir algo, 10 pesos. Y la fábrica le daba 5 pesos. Si él aportaba, o sea, le aportaba la mitad de lo que el trabajador aportaba. Entonces eran unos beneficios enormes. La cooperativa tenía supermercado, útiles escolares, le fiaba a los trabajadores. Entonces iba Alejandro Niño y decía, yo quiero el mercado para mi casa y lo puedo pagar en 2 contados. Claro, solamente tenía que dar la orden de descuento por nómina y ya. Entonces la cooperativa no perdía. Que Alejandro lo despidieron antes de, no importa, de las prestaciones sociales le descontaban el valor. Entonces, en esa convención colectiva existían todo ese tipo de beneficios. Y la gente tenían un equipo de fútbol, mejor, tenían 2 equipos de fútbol de la categoría, tenían un equipo de fútbol de una categoría como en las líneas inferiores de Santa Fe Millonarios, en ese orden, porque tenían unos muchachos excelentes. Entonces la fábrica tenía ese, y tenía otro equipo que era para los trabajadores que no eran tan buenos, pero también les gustaba el deporte, entonces les promovía el deporte con un equipo, un super equipo, donde les daban, bueno, nos daban de todo, porque yo hacía parte del super equipo, a pesar de que yo no era trabajador de la fábrica. Yo era el gerente del fondo de empleados, que era totalmente ajeno a la fábrica. Fondo de empleados no tenía nada que ver con la fábrica. Por consiguiente, yo no tenía beneficios. Yo no tenía beneficios porque yo no era trabajador. El único beneficio era que pertenecía al equipo de fútbol. Y por el equipo de fútbol fue que llegué a la fábrica. Pero en el fondo yo tenía que pagar en mi universidad. En esa época estaba estudiando contaduría pública. Era muy costoso. Yo estudiaba en la Universidad Central de Bogotá, era muy costoso, y algún día presenté la solicitud ante el gerente de la empresa, y el gerente me dijo, no señor, porque es que usted no es empleado de la fábrica. Cuando sea empleado de la fábrica podemos hablar,
pero por ahora no. Y el dueño de esa vaina era un alemán. Entonces, peor. Bueno, no es mal que por bien no venga. En fin, esos serían las convenciones colectivas, que son las que se desarrollan en esas empresas donde no hay sindicato. ¿Preguntas? Profesor. Sí, Tengo una pregunta, doctor. sí, señor, adelante. Cuando una persona es despedida y, un ejemplo, no está sindicalizada en ninguna parte y la despiden, como el doctor decía, que la acosan laboralmente y luego la trasladan y no se presenta porque no pudo presentarse porque en Bogotá tenía cosas que hacer antes de poderse ir al Putumayo. Entonces, por decir, y lo despiden porque no llega el día que tenía que presentarse. Entonces, lo declaran insubsistente. Entonces, ese empleado gana la demanda que tiene o no la gana, porque si en esa forma de esto, pues de despido, una persona puede ganar esa demanda por esa causal, esa situación de despido, o la persona no puede ganar una demanda sin estar afiliada a un sindicato porque no tiene un respaldo sindical o como esas garantías que le ofrece el sindicato. Sí, Gracias. pero, claro, con mucho gusto, pero fíjese que también tenemos en cuenta que no necesariamente para nosotros poder reclamar nuestros derechos fundamentales debemos estar afiliados a un sindicato. Eso no es inecuánime, no es una razón de que solamente los que estén sindicalizados pueden reclamar, pueden presentar la demanda. No, que tengan un respaldo y que tengan una protección de algún fuero sindical es diferente, porque tienen esa protección del fuero sindical, por ejemplo, que no se presentó porque le tocó irse a buscar asilo porque tenía amenazas por ser líder sindical. Eso puede ser unos hechos bien sustentados para buscar dentro de la pretensión que sea reintegrado, que le paguen los salarios, que le paguen las prestaciones sociales desde el momento en que fue declarado insubsistente. Pero si no tuviere sindicato, si no tuviera el fuero sindical, pues este trabajador si tiene y puede mostrar unos hechos que le obligaron de forma con fuerza mayor para no poderse presentar a sus actividades, pues también lo puede hacer porque así lo dice la norma. La norma puede solicitar el reintegro laboral porque fue despedido sin justa causa y prueba que él no pudo regresar porque podía tener amenazas y las puede probar mediante denuncias penales por el hecho de haber sido un líder político, porque puede pertenecer a un partido político y puede tener ese tipo de amenazas. Ahí es donde juega el papel importante el profesional del derecho para separar,
para dividir, para saber exactamente por dónde le entra el litigio en busca del beneficio de los derechos fundamentales del trabajador. O lo puede hacer, si está sindicalizado, por el fuero sindical. Y si no está sindicalizado, lo puede hacer de forma ordinaria, buscando que esas pruebas que presenta ante el juez tengan la suficiente contundencia para que el fallo sea a favor del trabajador. ¿Viste, María Eugenia? Bueno, Alejandro. Profesor, yo le iba a preguntar algo interesante con respecto hoy en la vida diaria hay dos sindicalistas que fueron ministros y otros ya son diplomáticos y ellos representaban mucho a la clase obrera. Sí, señor. En su momento, ¿verdad? Mi pregunta es esta, ¿ellos todavía los siguen respaldando los sindicatos o ellos ya no son parte del sindicato, ya que ya son más parte de un gobierno, pero no decisiones del sindicato? ¿O están unidos entre sí? Frente a lo que usted está diciendo, yo lo que sé es que ellos ahorita hacen parte de unas confederaciones y son presidentes de esas confederaciones. Y son inamovibles. Al parecer ese es como el negocio de ellos, donde en esas confederaciones agrupan un sinnúmero de federaciones y ellos son los que van a las grandes conferencias de la OIT, van a esos convenios, a esos temas de la Haya. Entonces, al parecer, ellos siguen ahí pegados de eso, pero de pronto ese es el negocio de ellos. Tienen vínculos gubernamentales, siguen unidos a los gobiernos de turnos, porque acuérdense que en esos puestos siempre los que están ahí son políticos de carrera y ellos tienen su partido político. Pueden ser del uno, pueden ser del otro, puede ser de este, puede ser del otro. Y están ahí. Y estarán con el gobierno de turno, buscando ¿qué? El mejor beneficio. Que los nombren embajadores. De pronto ya no les llama la atención ser ministros, porque como ya fueron ministros, pues no les interesa volver a ser ministros, sino buscar lo mejor del pastel, que es ser embajador. Váyase 4 años de embajador a Suiza, o 4 años de embajador a Francia. Eso es lo mejor que le puede pasar a un político. Si no veamos nuestro político representante que tenemos en los Estados Unidos. Que hayan hecho algo por el tema sindical en Colombia, que hayan pronunciamientos de mucha favorabilidad, ¿no? Uno ve, por ejemplo, cuando los nombran ministros y uno dice, bueno, llegó este comunista, a ver qué va a hacer. O eso lo digo yo. Y uno se da cuenta que pasa sin pena ni gloria. ¿Por qué? Porque no lo dejan hacer nada. Ahorita tenemos el caso de este que estaba ahora, de ese Cabrera. Político, senador, político de turno. Cometiendo errores en la pandemia, los que quieran. Que les tocó
remendar después de. Porque es que resulta que en términos generales el ministerio tampoco puede asumir competencias que no le corresponden en materia de la jurisdicción. Y ellos no pueden entrar a definir cosas que no son de competencia de ellos, porque si no las Cortes, el Congreso de la República quedarían obsoletos. Y no se nos puede olvidar que, por ejemplo, la Corte estuvo haciendo una revisión de más de 800 decretos que sacó el gobierno nacional. Entre ellos, por ejemplo, dijeron que los empleados públicos tenían que hacer unos aportes de su salario del 10 y del 15% para aquellos que ganaran más de 15 millones de pesos o en fin. Y ese fue un brinco grande que hubo en mitad de la pandemia, tenaz, grandísimo, porque tocaron los funcionarios de la rama y finalmente la Corte echó abajo ese decreto. Y así sucesivamente salió con el cuento de la suspensión. Y aquí en materia del litigio también uno puede sembrar precedentes jurídicos en el sentido de que la norma es clara y que la única forma para que haya reforma a la norma tiene que ser por un pronunciamiento de la Corte. De lo contrario, un ministro no puede cambiar la norma. Y si no, esto sería una locura. Si todos los ministros quisieran cambiar, ya Carrasquilla sería el dueño del 80% del país. Entonces, ese tipo de cosas que salieron a la luz pública, lentamente se fueron desencantando, porque lo que pretendían era buscar beneficios dependiendo de la presión económica que estaban haciendo. Porque es que como los que mandan no mandan, sino que a ellos los mandan que manden. Entonces ellos los mandaron a que miren a ver qué vamos a hacer, porque no podemos seguir perdiendo plata, los trabajadores en la casa y nosotros perdiendo plata. Como si este fuera un problema de la gente, como si la pandemia fuera un tema del pueblo. Este es un tema a nivel mundial. Este es un tema de nunca acabar. Que ya lentamente se nos está olvidando que esto ya la gente le perdió el miedo. Es diferente. Pero hay otros que cuando lo vemos cerquita, como que aterrizamos y decimos, esta vaina no es un juego. Esto hay que ponerle cuidado. Hay que ponerle mucha seriedad. Bueno, aquí viene entonces la parte final que habla del contrato sindical. ¿Qué es el contrato sindical? Conforme al artículo 482 se entiende por contrato sindical el que celebre, es un contrato que pueden celebrar los sindicatos con los empleadores para la prestación de un servicio o la ejecución de una obra por medio de sus afiliados. Entonces puede darse el caso que la empresa necesita implementar, ampliar una red eléctrica, una red de comunicaciones.
Entonces dice, necesito contratar para que se elabore ese trabajo. Entonces la empresa dice, ¿por qué no contratamos a esos trabajadores que están en vacaciones, que pertenecen al sindicato, para que ellos hagan esa labor? Y la plata, las utilidades van a quedar al interior de los trabajadores. Entonces el representante legal de la empresa va ante el presidente del sindicato y le dice, mira, hay este negocio para hacer, pero lo podemos hacer con los empleados sindicalizados que estén en vacaciones. Ese es el famoso contrato sindical. Igualmente, pues se hace un contrato de prestación de servicios y ese contrato una copia debe ser registrada ante el Ministerio del Trabajo, donde el sindicato se convierte entonces en el empleador de los que van a desarrollar la actividad. Ejemplo, no lo miremos como un sindicato, sino la empresa. Una empresa va a contratar y contrata con un contratista. Ese contratista celebra el contrato y todos los trabajadores que lleve el contratista para la prestación del servicio ante el contratante, él es el empleador. Y él los tiene que afiliar a la Seguridad Social y pagarle las prestaciones sociales. Y debe entregarle junto con la cuenta de cobro la anilla de pago de la Seguridad Social para evitar que exista una solidaridad en el evento de que haya un accidente laboral. Señoras y señores, ese es, sin palabras más y palabras menos, el contrato sindical. ¿Qué preguntas tenemos hasta ahí? O sea, perdón, doctor, eso es lo mismo que un contratista de la construcción contrata a los obreros, pero como el contrato es de palabra y no les ofrece sino, no les paga la seguridad social ni nada, y ellos no tienen sindicato. Entonces, eso es el ilegal, pero el contrato de palabra es como un servicio de contrato, un contrato de servicios, porque no tiene ningún fundamento, ni ningún escrito, ni... Acuérdate, María Eugenia, que de qué me estás hablando, que contratos de palabra no conozco. No, o sea, pero aquí en Colombia suelen hacer esos contratistas, llevar empleados, gente muy necesitada, y ellos hacen un arreglo con, mejor dicho, de grandes contratos, y a los empleados no le hacen un contrato formal, sino que los contratan y les dicen, bueno, vengan aquí a trabajar, un ejemplo, y trabajen la semana o el tiempo que quieran, y les pagan como quieren y no les hacen contrato para evitar alguna demandas y eso. Entonces, a eso me refiero yo, a esos contratos ilegales que saben hacer estos contratistas. Bueno, María Eugenia, más bien póngalo en este orden. Los contratos laborales pueden ser contratos escritos o pueden ser contratos verbales y no necesitan una fórmula especial para que sean declarados válidos o no, sobre todo el contrato verbal. Entonces, cualquier trabajador que vaya a laborar y no le hagan contrato, tiene un contrato verbal y está en la obligación de que le paguen Seguridad Social
prestaciones sociales desde el primer día que ingresa, al igual que el contrato escrito. Eso lo vieron ustedes en la clase del módulo anterior. Sí, sino que Las formas de contrato. Entonces, es bien importante que ustedes, para que no se confundan, hablen en esos términos, expresen, no sigan expresándose como si no fueran estudiantes de derecho. Tienen que expresarse en términos legales para que a ustedes también les quede bien claro el concepto, porque ustedes tienden a equivocarse cuando no tienen claridad sobre el tema. Fíjate que hay dos tipos de contrato, un contrato verbal y un contrato escrito. Entonces aquí no hay contratos como tú lo manifiestas, que yo te lo interpreto porque sé de qué está hablando, sí, pero en términos legales no está bien. Bueno, no siendo más el objeto de la presente, quiero darles las gracias por la asistencia y decirles que pasen una buena noche, feliz descanso. La clase ha terminado. Gracias, doctor. Gracias, doctor, muy amable. Gracias, doctor. buenas noches, gracias. Muy amable, muy Doctor, gentil. muy formal. Buenas noches. Gracias, doctor, que descanse. Lo mismo, Gracias, gracias. doctor. Buenas noches. Gracias. Gracias, Feliz- profe, buenas noches. Feliz fin de semana, profe. Gracias. Feliz Lo mismo. noche, profe. Gracias, lo mismo.